Bien, y yo me encuentro con la directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Ella es la abogada Mónica Recalde, a quien ya saludo y doy la bienvenida. Gracias, directora, por estar aquí con nosotros en esta media mañana. Muy buenos días, Gladys, ¿verdad? Para toda la teleaudiencia también. Y sí, para conversar un poco de esta ley que se promulgó ayer, bastante importante para la ciudadanía, ¿verdad? A nosotros nos gustaría irnos desde lo básico, es decir, hacer preguntas muy básicas porque mucha gente no sabe en qué consiste esta nueva ley aprobada y cuál es también la diferencia o cómo afecta a la ley anterior promulgada, que es del trabajo doméstico. Pero vamos por parte. Vamos primero a lo que se aprobó recientemente. ¿Qué implica tener hoy día una ley de empleo parcial? Bueno, lo primero que implica es formalización. Ese es el sinónimo que nosotros hablamos en el tema de la ley de empleo parcial. ¿Por qué? Porque actualmente existen personas que están trabajando por menos de 35 horas dentro de nuestro mercado de trabajo, sí, y que corresponden principalmente a jóvenes y mujeres, ¿verdad? Que no están teniendo una cobertura de la seguridad social. Es importante decir a la ciudadanía, ¿verdad?, que cuando el gobierno o se habla de la informalidad que hay en nuestro país, se refiere principalmente a la baja cobertura que existe en el IPS. A ver, para sí, tener idea nomás. Nosotros en el trabajo normal trabajamos 8 horas por día, sí, 48 horas semanales. Exacto. 48 horas semanales. En este caso hablamos de personas que trabajan menos de 35 horas, no completan la cantidad, exacto, digamos, mínima para el salario mínimo. Sí. Entonces, con esa excusa, sus jefes o patrones tampoco los inscriben en el Seguro Social, o tampoco luego es que había una reglamentación, un sistema, una ley que les permitan hacerlo. Bueno, la seguridad social es obligatoria para cualquier tipo de vínculo de relación laboral en dependencia, ¿verdad? Yo le contrato a una persona, independientemente de la cantidad de horas, debería y siempre tuvo que haber estado en la seguridad social. ¿Qué es lo que pasaba? Si yo le contrataba antes de la vigencia de esta ley a una persona por 30 horas o 25 horas a la semana y yo le pagaba por hora, ¿qué es lo que el empleador y el trabajador tenían que hacer? Pagar la diferencia en el Seguro Social hasta alcanzar el salario mínimo legal vigente. Porque la base imponible mínima del IPS es el salario mínimo legal vigente, y aunque vos ganes menos, tenés que llegar a la contribución, ¿verdad?, total que representa el mínimo para poder ingresar. O sea, mi salario era en la práctica menos del mínimo, sí, pero para poder cumplir con IPS, el aporte obrero y el aporte patronal tenían que ajustarse a ese mínimo. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que hace esta ley? Que si vos trabajás hoy esa misma cantidad de horas, 25 horas, el aporte al IPS es sobre tu salario real, sobre lo que vos ganás. Por ejemplo, ganas 1 millón de guaraníes trabajando aproximadamente 22 horas a la semana, ¿verdad? 22 horas. Sobre eso vas a cotizar el 9% vos, que se te va a descontar de ese 1 millón de guaraníes. O sea, no vas a cobrar tu bruto 1 millón, se te va a descontar el 9% y tu patrón va a aportar el 16.5% sobre los 1 millón de guaraníes, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre ahí es que ya se flexibiliza la seguridad social y esto va a hacer que mucha gente que hoy está trabajando menos horas pueda tener una cobertura plena previsional, ¿verdad? Eso iba a consultar. Este aporte que es inferior al mínimo le va a permitir a la persona tener acceso en salud a todos los servicios y 2, en jubilación también a la misma cantidad de régimen, la misma cantidad de años, o va a tener que sumar sus medios trabajos hasta formar un... Claro, las cotizaciones para jubilación son acumulables, ya sea en tu trabajo. Cuando fuiste joven, aportaste al IPS, te cambiaste de trabajo, te siguen tus aportes, es tu historia laboral la que se acumula, ¿verdad? Todos los aportes de todo tu trabajo, cuando vos te vas a jubilar, eso se computa. ¿No? Es que pero ves que el cálculo actuarial, sí, está en base a un mínimo, que hoy día es el sueldo mínimo. Y al cobrar menos del mínimo igual me va a permitir el sistema jubilarme normalmente. Sí, es sobre tu salario declarado, ¿verdad? Okay. Es sobre el salario declarado y el cálculo se hace sobre los últimos 36 salarios que vos percibiste en tu vida laboral. Antes de cumplir los 60 se hace el cálculo de los 36 últimos meses y ahí sale tu haber jubilatorio. El empleo parcial y el empleo completo son combinables para obtener una jubilación. Pero lo que más le interesa a la gente, porque en su mayoría son jóvenes, ¿verdad?,
es qué prestaciones de corto plazo me otorga el IPS. ¿Qué significa eso? Para las mujeres que están en edad reproductiva es acceder a la licencia de maternidad, al subsidio de maternidad y a todas las prestaciones de salud de maternidad, completo, sin diferencia con el trabajador a tiempo completo. Tenés un accidente de trabajo, te cubre 100% desde el día 1 de tu aporte. Vos hoy ingresaste como contratado a tiempo parcial. Tuviste un accidente de trabajo, ya tenés cobertura completa. ¿Esa indemnización guarda relación con el salario o hay un monto establecido que para todos? Es para todos, es para todos. Es en igualdad de condiciones. El tema de accidente de trabajo es desde el día 1 de cobertura. No necesitas incluso cotización porque así dice la norma de la Seguridad Social, ¿verdad? Y también salud. Salud sí va a tener que cumplir unos periodos de carencia, ¿verdad? De tiempos de aporte para acceder, pero va a tener las prestaciones completas también. ¿Hay una mínima cantidad de horas en esta nueva legislación del empleo parcial? Sí, 16 horas es como mínimo. 16 horas como mínimo. ¿Qué pasa con los que trabajan menos de esa cantidad de horas? ¿Van a poder facturarle a su patrón? No, continúan estando en relación de dependencia, pero lo que van a tener que hacer es completar la base mínima de 16 horas para ingresar al IPS, ¿verdad? Porque eso es lo que se establece en la norma. No podemos, nosotros tomamos, ¿verdad?, la normativa de la OIT. La OIT dice que sí se tiene que establecer un mínimo de horas porque para otorgarle las prestaciones de la seguridad social, ¿verdad? Porque el costo de la cotización y el costo de la prestación tienen que estar asociados. Yo no te puedo a vos afiliar al IPS y vos cotizás 25.000 guaraníes nomás. Y sin embargo te embarazás y ¿qué va a ser tu subsidio? Va a ser súper bajo, ¿verdad? Entonces no es suficiente la prestación que yo te voy a dar a vos con respecto al aporte que vos haces. Por eso la norma nos exige que sea un mínimo y ese mínimo que trabajamos con la OIT, por eso sabemos que estamos bien encuadrados, esta ley fue muy bien hecha, representa esas 16 horas de trabajo. Más o menos trabajar de lunes a viernes 3 horas, uno de los días vas a trabajar 4 horas. Exacto, exacto. Entiendo. O trabajar 6 días a la semana, 5 horas. ¿Y el máximo de horas para que entremos en esta legislación, cuál es? Es 32 horas, ¿verdad? Pero tiene una excepción de que vos podés trabajar 10% más, ¿verdad? Como hora extraordinaria de trabajo durante la semana. Okay. O sea, son 3.2 horas y llegas al máximo. Y esa compensación, trabajas 20 horas, es el 10% de 20 horas. O sea, podés trabajar 2 horas más. Si te excedes en eso y se te controla y se te pilla, va a haber una simulación de contrato, ¿verdad? Bueno, podés hacer habitualmente trabajar todos los meses horas extraordinarias, porque va a haber todo un mecanismo de control. A ver, ¿las 32 horas ya es incluyendo el 10%? No, 32 horas más 10%. El 10%, sí, ok. Sí. Bueno, está clarísimo, entonces hoy se puede con esta herramienta contratar a personas, poder pagarle directamente con relación al salario que se le va a abonar el IPS, pagar el IPS conforme al salario. ¿Y cómo esto afecta a la ley que tiene que ver con el empleo doméstico, que se aprobó hace poco y según nos explicaban las promotoras de esta ley, en el tema del empleo doméstico el salario tiene que ser mínimo sí o sí y no importa, aunque le puedas pagar por día o por hora inclusive a la empleada doméstica, igual el IPS tiene que ser calculado por el sueldo mínimo. La empleada o empleado va a pagar el 9% de lo que él gane o ella, pero el patrón paga la diferencia del 16% que es su aporte obrero sobre el monto y también lo que no aportó el trabajador para completar la cifra que tiene que alcanzar lo que mínimamente se aporta cuando un trabajador gana el mínimo, valga la repetición. Exacto. ¿Cómo queda? ¿Una ley no contradice la otra en este caso? Bueno, hoy eso ocurre. Lo que vos estás diciendo, eso ocurrió durante todos estos 5 años. Todas las personas que le ingresaban a su trabajadora doméstica, indefectiblemente, si ganaban menos del 60% del mínimo, porque acuérdate que era 60, era mucho más barato, era 1.300.000, le pagaban sobre eso y si le pagaban menos, complementaban. Eso está vigente hoy. Pero que nosotros le aconsejamos hoy a las patronas, ¿verdad? En el caso de que ya no puedan pagarles, ¿verdad? Que adopten la modalidad de empleo parcial doméstico. El empleo parcial doméstico es igual que esta figura, o sea, vamos a complementar la figura de la ley que se aprobó ayer con el salario mínimo doméstico. Entonces yo, patrona, puedo decirle, ok, yo ahora te voy a contratar por empleo parcial doméstico y vas a venir
5 horas a la semana durante 6 días, ¿verdad? Entonces yo ahí justito me alcanza 1.300.000 guaraníes, que justamente coincide con lo que era el 60%. ¿Qué voy a hacer yo como patrona? En vez de que esté 8 horas mi empleada, va a estar 5 o va a estar 6 horas a la semana, ¿verdad? Entonces es un arreglo que nosotros aconsejamos, ¿verdad?, a las patronas que se acerquen al Ministerio de Trabajo para tener el nuevo modelo de contrato y para que se le explique cómo van a hacer la transición, ¿verdad?, porque es importante mencionar, de empleo completo a empleo parcial. Pero ahora ya no van a pagar el IPS por el total del mínimo, van a pagar sobre lo realmente percibido. Al final le va a convenir al exacto, siempre, patrón. Exacto, pero siempre que esté entre las 16 y 32 horas, ¿verdad? Eso siempre es la regla del empleo parcial. Claro. Si tu trabajadora trabaja más horas o es cama adentro, porque eso es importante, si es cama adentro, salario mínimo. Claro, es otra situación. Claro. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que contrataban a un servicio doméstico solamente una vez a la semana? Por ejemplo, solamente los sábados. Sí. No sé, 4 horas cada sábado, que claro. son 4 por 4, 16. Tengo 16 horas, ahí cumplo el mínimo. Cumplís, sí. Pero cuando es menos que esa cantidad, trabajos específicos, o yo puedo adoptar otro sistema, ¿me permite la ley algún espacio? ¿Me da un juego de cintura para que yo le pague? Definitivamente yo descarto el uso de facturas, por ejemplo. Claro, claro. Justamente el viceministro había referido, ¿verdad?, que las trabajadoras domésticas que no están en relación de dependencia deben facturar. Que no están en relación claro, de dependencia. La ley establece una excepción para la facturación, ¿verdad? Una excepción. Para el caso en que la trabajadora doméstica traiga todos sus elementos de trabajo, que vos no le pongas los elementos. Por ejemplo, el jardinero. El jardinero es una figura perfecta para decirle, ¿él es independiente o es un trabajador doméstico? Si él te trae su cortacésped, su manguera, su fertilizante y todos sus productos, él no tiene que cotizar. Él tiene que facturar. En eso tenía razón el viceministro Domínguez. Pero, ¿cuándo se configura una relación de dependencia? La relación de dependencia se configura con la habitualidad, ¿verdad? Vos le pagás todos los meses un salario, vos le pagás aguinaldo a la persona, vos le pagás vacaciones a la persona, y si tiene esos elementos más las horas de trabajo, hay relación de dependencia y ahí tenés que meterle al IPS. Pero si la persona viene, ponele, una vez a la semana, después no viene 3 semanas, después vuelve a venir, entonces no se configura, es realmente bastante complejo, ¿verdad? Pero lo que hemos visto es que en los fallos jurisdiccionales, ¿qué es lo que se decide? Que siempre hay una relación de dependencia doméstica, ¿verdad? Entonces, si hay una relación de dependencia, tiene que estar en IPS, tiene que estar indefectiblemente en el IPS. Y esto también aplica a las niñeras, porque nosotros llamamos empleadas domésticas, en realidad, y muchísimas veces estas mujeres, en su mayoría, lo que hacen es cuidar a nuestros niños, claro, a nuestros hijos. Sí, las niñeras son empleadas domésticas, son trabajadoras del hogar, ¿verdad? Pero no hay que confundir a la trabajadora del hogar permanente con las agencias de niñeras, porque hay también muchas agencias donde vos tenés algún compromiso y llamás a la agencia y viene la niñera. No, esa es una empresa privada independiente que la otra persona debe absorber el IPS, ¿verdad? Claro. La agencia que le contrata. Uno le paga a la empresa. Uno le paga a la empresa. Que sería lo mismo también que contratar un servicio de limpieza. Exacto. De una empresa tercerizada. Exacto. Por ahí yo no estoy dispuesta a pagar IPS porque no puedo, pero puedo contratar a una empresa de servicios que un par de horas a la semana venga a limpiarme la casa. Exacto. Y entonces ellos te facturan y te entregan porque son una empresa, ¿verdad? Pero con respecto a la niñera, ese es el gran cuestionamiento de todas las mamás que ha surgido, ¿verdad? ¿Qué hago ahora yo con mis hijos? Yo no tengo para pagar, ¿verdad? No tengo para pagar y mis chicos van al colegio, cuando regresan tiene que estar alguien, ¿verdad? Y ahí indefectiblemente tienen que pagarle el mínimo, claro, si cumplen las 8 horas. Pero si por ahí se organizan un poquito, ya sé que me van a criticar un poco, pero es una cuestión también de cultura, ¿verdad? De repente la empleada o la niñera está todo el día en la casa mientras los niños van al colegio. Sin embargo, si la niñera viene cuando los niños llegan y usa 5 o 6 horas, se va a poder adaptar perfectamente al empleo parcial, ¿verdad? Entonces se le va a poder pagar por hora. Claro. Pero también podemos pagarle por jornal. ¿Qué significa esto? Que si la persona viene lunes, miércoles y viernes, de 8 horas esos 3 días, vos le podés pagar un jornal diario,
¿verdad? Y para ingresar al IPS como jornalera va a tener que tener 18 días trabajados y entra en esa categoría de jornalera. O sea, facilita muchísimo esta ley de empleo parcial. ¿Por qué es que los gremios criticaron, gremios de sindicatos, digo, de trabajadores? ¿Es una cuestión ideológica, es una cuestión de desconocimiento quizás? Sí, ¿por qué ellos critican? Porque ellos quieren mantener el modelo tradicional del empleo. El modelo tradicional, el modelo industrializado, donde un trabajador inicia su vida laboral, está 8 horas ahí, tiene una protección con un solo empleo e incluso toda su vida está en una misma empresa y se jubila ahí, ¿verdad? Entonces ellos lo que decían es que Paraguay no puede modificar la figura del empleo tradicional por estas nuevas que son atípicas, que flexibilizan mucho el mercado de trabajo, ¿verdad? Y que hacen que el ingreso sea muy inferior. Pero no es que el ingreso es muy inferior, sino que esa es la dinámica que hoy tenemos y te da a vos la posibilidad de tener varios patrones a la vez. Claro. Hoy le vemos a los millennials, ¿verdad? Que nosotros tenemos la oficina de empleo en el Ministerio de Trabajo y los chicos no duran mucho tiempo en un empleo. Es como que no se sienten cómodos, no se sienten conformes con cumplir un cierto tipo de horario. Entonces es como que van rotando mucho y buscan esos empleos flexibles. Entonces esta modalidad de empleo parcial es acorde a la situación actual de los millennials, que es eso lo que buscan, el dinamismo, la dinámica. No, y además, no solamente los millennials, esto va a cubrir unos vacíos que hoy existían en muchos sectores y que, por ejemplo, eso que comentábamos como ejemplo hace rato con Pablo, del sector supermercadista, que quiere contratar pero no lo hace a más gente por medio tiempo nada más, para que sus cajeras puedan salir, puedan tener un poco más de días libres, es decir, poder también dar esa oportunidad a trabajadoras que desde hace mucho tiempo están con ellos. Es decir, en realidad puede ocurrir todo lo contrario de lo que piensan los gremios, que esto genere más posibilidad de trabajo para más personas que hoy no están teniendo trabajo. Exacto, y otra cuestión muy importante es que el empleador ya no va a tener personal ocioso en su empresa. ¿Qué significa esto? Yo no necesito contratarle más 8 horas a una persona cuando mi nivel de productividad plena llega a las 6 horas de trabajo, ¿verdad? Hay muchas personas que están sentadas, están en su oficina haciendo horas, sin embargo, el empleador necesita cumplir ciertos horarios, de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Porque llega mi mercadería. Yo le tengo que hacer bajar a la mercadería a esa persona y le voy a legalizar, le voy a formalizar, ¿verdad? O un domingo necesito en supermercado que haya mayor incremento en el tema de la comida, gastronomía. Entonces yo le contrato a esa persona para que trabaje sábado o domingo con un contrato a medio tiempo. Entonces vamos a tener esa flexibilidad que nos permite ser formal y generar mayor empleo, como decís. En economía siempre mencionan esto, no existe almuerzo gratis. Entonces, con esto pregunto, ¿quién paga la diferencia del tema de IPS con respecto a jubilación y servicio de salud que antes pagaba el patrón o el obrero? ¿Alguien tiene que pagar? ¿Pagan los contribuyentes en general o el IPS se hace cargo? No, el fondo de salud es 100% cubierto. ¿Por qué? Porque en el empleo parcial hay una figura de complementariedad que el patrón tiene que llegar a cumplir. O sea, yo te contrato a vos, yo pago por lo realmente percibido, pero el fondo de salud es 190.000 guaraníes. Todos decimos, Dios mío, qué barato que el seguro de salud IPS. En el privado nos cuesta 1,5 millones y en el IPS 190.000 guaraníes. Ese 190.000 guaraníes tiene que estar cubierto sí o sí. Ahora un poquito más por el reajuste, ¿verdad? Tiene que estar cubierto y entonces existe una figura de complemento que el propio sistema, cuando yo le escribo como empleo parcial con mi cantidad de horas, me va a arrojar. Vos tenés que pagar sobre tu cotización 73.000 guaraníes más por 32 horas. Por 30 horas tengo que pagar 85.000 guaraníes más sobre el seguro. O sea, el patrón sí se hace responsable de la diferencia en el caso de que la cantidad de horas que trabaja el empleado no cubra ese mínimo del servicio de salud. Exacto, porque acá lo que no se quería era que el seguro de salud quede desfinanciado y que no sea subsidiado por los demás contribuyentes, ¿verdad? Entonces es como que iban a mirar de una manera que no muy satisfactoria a los demás contribuyentes a tiempo completo, porque iban a estar subsidiando el seguro de salud de un trabajador a tiempo parcial. Eso no ocurre. Para tu jubilación es tu propia contribución. Vos tenés que acumular tus años de aportes para acceder, ¿verdad? Eso se paga después en un régimen de reparto, los activos financian a los pasivos, pero es tu esfuerzo contributivo lo que te hace a vos llegar a una edad y ahí poder acceder a una jubilación, ¿verdad? Pero el seguro de salud
está en un modelo que se hizo bastante bien protegido, entonces no existe subsidio de ningún otro sector. Muy bien, muchísimas gracias, directora, Bueno, por todas estas gracias, explicaciones. La directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, hoy aquí con nosotros en esta media mañana, entonces explicándonos sobre esta ley de empleo parcial y cómo afecta a la ley del trabajo doméstico. En realidad se complementan y nos sirve, nos permite tener herramientas también para poder tener trabajos más flexibles.